Empezamos la siguiente sesión. Vamos a hablar de obesidad en pacientes con enfermedad renal crónica. Me llamo Juan Jesús Carrero. Al lado mía tenemos a Rafael Sánchez Villanueva. Y os agradezco que vayamos sentándonos y demos la bienvenida al primer ponente, que sería Secundino Cigarrán, de Lugo, con el título Abordaje de la obesidad en paciente ERCA y abordaje de la obesidad en paciente en diálisis, hemodiálisis y diálisis peritoneal. Todo. Te ha tocado. De todas formas, soy Burela. Burela es de Lugo. Lugo es otro que hay por aquí. Sí, y yo soy de Jerez, Cádiz, pero que vale. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a este grupo de trabajo, bueno, a esta reunión. Y sin más, vamos a proceder a empezar con esta historia. La idea que traigo es ser un poquito provocativo porque hay muchas cosas que tenemos que tocar. Y hay temas que es un tema candente, tanto a nivel de la población en general como de nuestra especialidad. Vale. ¿Y ahora esto cómo es? Bien. Estos son mis conflictos de intereses. Esto no pita. A ver. Bien. Y empezamos con la primera cuestión. ¿Esto por qué no va? A ver, ya empezamos. Esto es para aquí. Ahora sí, bien. Bien. Esto sigue seguir, ¿eh? Con todo lo que usted diga, pero... Oiga. Ahora sí. Bueno, sabemos que la obesidad es un gran factor de riesgo asociado a la enfermedad renal crónica. Se ve que la obesidad es una epidemia en todo el mundo, especialmente en los países económicamente menos desarrollados. Y empezamos con la primera cuestión. Todos sabemos que la Organización Mundial de la Salud establece que la obesidad es para aquellos que tienen un índice de masa corporal mayor de 30. Y yo me pregunto, aquí da igual que todo sea grasa, que sea músculo. Lo importante es tener 30. Pero la Sociedad Internacional de Obesidad ha sacado un parámetro que para los que usamos la bioimpedancia nos ha venido de perilla. Y es que aquellos varones que tengan más del 25% de grasa y más de las mujeres de 35 son los que considera como obesos. Así pues, ya tenemos la primera discrepancia. Ostras, ni para aquí, ni para allí. Ya empezamos. Bien, es ampliamente conocido que la obesidad constituye una pandemia mundial. Espectro de sobrepeso, obesidad y diabetes tipo 2 en la salud tiene una estrecha relación con la nefrología. Estamos todos... muy concienciados en tener nuestros pacientes renales diabéticos y, sobre todo, la cantidad de ensayos clínicos que ha aparecido en los últimos 5 años en nefrología con la diabetes ha sido espectacular. Dios mío, esto no va, ¿eh? Voy a empezar. Me parece... Bueno, a ver. Bien. Esta es la situación fisiopatológica que existe en la obesidad con respecto a los diferentes órganos y sistemas en nuestro organismo. Fijaros que aparece... Y el puntero, tío. A ver, el puntero... Vale. Bien, fijaros que aparece desde afectación, como es un estatus inflamatorio y como es una situación de altamente progresión de la enfermedad renal crónica, observamos que fomenta la fibrosis. Yo no sé por qué no funciona el puntero. Mire. ¿Sí? Es que no se ve. Bueno, ahí. Ya, pues está sin pila esto, ¿eh? Bueno, es un estatus inflamatorio. Aparece, pues, el depósito de grasa en el hígado, el depósito de grasa en el corazón, el depósito de grasa en el intestino, y en el riñón pasa exactamente lo mismo, y todo ello nos lleva a una situación inflamatoria donde la adiponectina, que disminuye, la leptina aumenta y las hormonas adipocitoquinas pues estimulan y forman parte del riesgo cardiometabólico.
Todo esto viene, pues, que no solamente afecta, pues, al riñón también afecta a otros órganos, como puede ser el músculo, favorece la resistencia a la insulina, favorece la anorexia, la depresión y aparece una lesión muy importante que es la activación endotelial, la inflamación vascular y la calcificación. Como todo esto también a mayores, pues afecta también a la microbiota intestinal, afecta a las hormonas intestinales y todo ello nos va a llevar a una alteración donde el estilo de vida, los tratamientos que tengamos para prevenirlo y las intervenciones quirúrgicas nos van a hacer frenar o retrasar la progresión de esta enfermedad. Afortunadamente, tenemos, bueno, con la doctora Barril, que por cierto ha recibido el premio a la mejor comunicación oral o va a recibirla por una situación, por un estudio parecido a este. Tenemos una situación que es muy importante y que hasta ahora ha pasado de puntillas en nuestra especialidad, como es la non-alcoholic fatty liver disease, que es la esteatosis hepática de origen no alcohólico, en donde nosotros observamos que en una población de 742 pacientes obesos, solamente, fijaros el número, más del 50% tenían esta patología. La pregunta es si está depositado, y esto se basa en una proporción entre la grasa y el músculo que existe en nuestro organismo. Esto se validó con resonancia magnética y se evaluó según los grados, como vais a ver ahora, porque hay 4 grados de esteatosis hepática. La cuestión está que, si os fijáis, quitando el grado medio o leve, pero del moderado, alto y severo, la friolera son 354, que superan más del 50% de estos pacientes. Y la pregunta es clave. ¿Esta grasa que se deposita en el hígado se deposita en algún otro sitio? La pregunta es, yo creo que sí. Esto es lo mismo que vemos cuando se deposita en el riñón, en el corazón y en el cerebro. Bien, este es el mecanismo. Aquí os aparecen los 4 grados de afectación hepática, pero fijaros lo que es la situación inflamatoria que se presenta en nuestros pacientes. Bien, seguimos. En diálisis peritoneal, fijaros la diferencia que hay entre una persona obesa y una persona no obesa. El peritoneo, la grasa que envuelve el intestino, fijaros que todo es colocar y hacer una diálisis en esta situación es bastante limitante. Esta sería una situación normal. Y aquí viene la gran paradoja. Y la gran paradoja es que Sebastian Bedou, pues fue el primero que en el año 2004 estableció que dice, vamos a ver, el índice de masa corporal no puede ser 30 para todo el mundo porque hay una diferencia de constitución corporal que es clave. Y esto lo estableció en base a este organigrama. Fijaros que los que tienen un índice de masa corporal por encima de 30, debido al depósito de grasa, tienen, pues como pasa en la población en general, tienen un aumento de riesgo cardiovascular. Pero aquellos que tienen un índice de masa corporal inferior o igual de 30, pero basados en alta proporción de músculo, que los hay y bastantes, dicho sea de paso, pues van a tener más bajo, o sea, se va la balanza en sentido contrario, en el sentido de que van a tener menos riesgo cardiovascular. Y visto esto, en diálisis, pues está claro que nos tenemos que enfrentar, porque ahora os enseño los datos que hemos sacado en nuestra unidad, y aquí está la situación. Fijaros que una población control formada por 770 personas, el 23% son obesos de los varones y el 14,2% de las mujeres. Pero ¿qué pasa con la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, el trasplante y la enfermedad renal crónica? Pues fijaros que esto es lo que pasa, que casi el 40% de los varones son obesos, que el 26% son mujeres. En la peritoneal prácticamente lo mismo, menos que las mujeres, que son menos obesas, pero en la ERCA nos vamos casi al 50%. Y esto es una realidad que tenemos en nuestras unidades y es una epidemia a la cual nos vamos a tener que enfrentar de una forma, como queráis, sí o sí, y compitiendo pues con los endocrinólogos, con los cardiólogos, y nosotros como los nefrólogos pues tenemos más oportunidades de
de tener esta valoración que el resto de las especialidades. Bien, y esta es la proporción. Fijaros que cuando la relación que hay entre el índice de masa corporal con el porcentaje de grasa, aquí hay pacientes que tienen más de 30 de índice de masa corporal, sin embargo el porcentaje de grasa es bajo. Bien, tenemos que hablar también de la bariátrica. Bariátrica es una alternativa, además de la medicación que tenemos y los cambios de estilo de vida, pues es una alternativa que tenemos y que tenemos que tocar por encima con las diferentes variantes que hay, que dependen de los servicios de cirugía de cada centro y de cada autonomía, y en el que también tienen complicaciones, especialmente, pues sobre todo los nutricionales derivados, sobre todo de los elementos, de los minerales, donde el magnesio ocupa una situación especial. El déficit nutricional es clave y, aparte, aparecen riesgos de malnutrición. Es decir, la cirugía bariátrica, creo que para nosotros, y yo lo propongo como tal, es la última actuación que tendríamos con un paciente, especialmente un obeso mórbido, pero muy mórbido. Y estamos en un nuevo mundo de medicación, los GLP-1, los SGLT2, los cambios dietéticos, fomento de calidad de vida, ejercicio, evitar que las personas mayores se vuelvan frágiles, procurar evitar el deterioro cognitivo. Y hoy aparece un nuevo fármaco que lo vamos a tener entre nosotros en los próximos meses, donde es la tirzepatida, donde es un análogo de GLP-1 asociado con un análogo del glucagón. De tal manera que es un dual y que va orientado fundamentalmente a la obesidad y especialmente los diabéticos, pero más hacia la obesidad. Hasta ahora tenemos los GLP-1 que van más hacia la diabetes con obesidad, pero se centran más en la diabetes. Y la pregunta del millón: ¿cuándo deberemos empezar a evitar o a prevenir la diabetes? Bueno, pues este es un artículo del New England del año, fijaros, que es del 2013, de hace casi 10 años, en donde establecen diferentes grupos de riesgo, y está claro que, como todo, empieza en la infancia, en la lactancia. Igual que nacemos con un número de millones de bacterias que forman la microbiota y luego se van cambiando a lo largo de nuestra vida, también pasa lo mismo con las fibras musculares, y luego hay pues lo que pasa en nuestro entorno antes de tener contacto con la naturaleza, y es que las mujeres, o no tener, por ejemplo, las mujeres que han fumado. Yo le he puesto el riesgo aquí porque el fumar durante el embarazo, la excesiva ganancia de peso durante el embarazo y el no tener una lactancia o tener una lactancia inferior a 12 meses, pues va a condicionar un aumento del riesgo, y es aquí donde propone el doctor Gilman deberíamos empezar a trabajar ya desde los estadios iniciales. Está claro que nuestra sociedad ha cambiado, está claro que nuestros hábitos dietéticos han cambiado, y bueno, siempre recuerdo que cuando yo tenía la edad de 12, 13 años salíamos en las fotos del colegio, había de los 39 o 40 que éramos en la clase, solo uno era obeso, y ahora la realidad es que solo uno es delgado. Esa es la clave. Bien, así que mensajes para llevarse a casa. Ya veis que he ido rápido, conciso, concreto. Pues la obesidad constituye un importante problema de salud, importante factor de riesgo. Su incidencia en pacientes con enfermedad renal crónica, hemodiálisis y diálisis peritoneal supera el 30%, no es una cifra baladí. Y es causante de una glomerulopatía específica, sobre todo porque altera los podocitos y produce glomerulopatía focal y segmentaria. Se asocia a importantes comorbilidades, hipertensión, esteatosis hepática, diabetes. Y la prevención de la obesidad debe incluir medidas de salud pública en la población en general, cambio de hábitos dietéticos y nutricionales y el tratamiento farmacológico. Y nada, muchas gracias, porque gracias a este taller de nutrición, pues nosotros estamos tratando de todos los años de formar y educar a los nutricionistas, nefrólogos y enfermeras para que se formen y adquieran el conocimiento adecuado para que nuestros pacientes coman adecuadamente y hagan el ejercicio que tienen que hacer,
Y nada más que agradecerle a nuestro grupo de investigación pues todos los ensayos que estamos haciendo y que uno de los objetivos es la prevención de la obesidad. Así que muchas gracias por vuestra atención. Bien. Gracias, Secundino. Perfecto el tiempo y según el programa, en estas microsesiones de 15 minutos, las preguntas las haremos conjuntamente al final. La siguiente ponente es la doctora María Elena González García, del Hospital La Paz, que nos va a hablar del abordaje de la obesidad en el paciente trasplantado renal. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a la organización la invitación para hablar en esta ponencia. Como nos ha resumido el doctor Cigarrán, pues es cierto que existe una alta prevalencia de obesidad en los pacientes renales en diálisis y esa alta tasa de obesidad pues se traslada también al momento de la lista de espera y el trasplante. Esto es un estudio americano en el que se ve el índice de masa corporal en el momento del trasplante, que no solo es alto, sino que está aumentando a lo largo de los años, de tal modo que los pacientes en normopeso, que son los de la línea roja de cuadrados, pues están bajando en un periodo de 15 años, mientras que la obesidad pues está claramente subiendo de una prevalencia del 15% que tenía en los años 90 hasta casi el 25% en el 2010, que era el momento de este estudio. Y estos datos también se repiten en nuestra población. Estos son datos de nuestro centro, del índice de masa corporal en el momento del trasplante y, como se ve, más del 50% tienen un índice de masa corporal de sobrepeso y en un 20-25% se trasplantan ya en estado de obesidad. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, en primer lugar, la obesidad es una contraindicación relativa para el acceso del trasplante. Esta es una encuesta que se hizo en los centros europeos sobre si existía algún tipo de límite a la hora de tener el visto bueno para entrada en lista de espera, donde se ve que casi la mitad de los centros pues, tenían, variando un poco del centro, una contraindicación entre un IMC de 35 y 40. Y no solo es más complicado para estos pacientes conseguir la entrada a lista de espera, sino que en general esperan más tiempo para conseguir un trasplante y tienen un tiempo de espera más prolongado con las connotaciones que esto tiene en calidad de vida y morbilidad. ¿Y por qué es esta contraindicación? Porque este sobrepeso conlleva un aumento del riesgo quirúrgico en estos pacientes, tanto en tiempo de hospitalización como en el riesgo de complicación de la herida por infecciones, por dehiscencia. Y además, en general, o con alta frecuencia, estos trasplantes tienen un retraso en la función del injerto, con lo cual necesitan más tiempo para ser funcionantes, independientemente de otros factores asociados. Además, estos pacientes también tienen un mayor riesgo de reintervención, un mayor tiempo de ingreso precoz después del trasplante, así como una peor función a los 12 meses, una peor función renal a los 12 meses. Estos hallazgos se han comprobado en numerosos estudios, sobre todo las implicaciones o las complicaciones en el posttrasplante inmediato. Y no solo eso, sino que estos pacientes trasplantados generalmente tienden a ganar peso después del trasplante, sobre todo en el primer año. Y no es una ganancia pequeña, sino que, como se puede ver en los distintos grupos, pues va aumentando. Y además, como mayor complicación, se gana, como decía el doctor Cigarrán, no es lo mismo ganar músculo que grasa. Y nuestros pacientes, por desgracia, lo que ganan son grasa. Con lo cual, acaba siendo que ya entra en una situación de obesidad sarcopénica, que es la peor de las opciones dentro de la obesidad. Y además, esta obesidad y esta ganancia de peso se relaciona con un mayor riesgo de fallo del injerto, de pérdida del injerto, así como una mayor incidencia de infecciones.
Y también, bueno, pues los pacientes que se han visto que tienen una alta ganancia de peso, superior al 20% del peso que tenían en el momento del trasplante, tienen un mayor riesgo de mortalidad por cualquier causa cardiovascular, tumoral o infecciones. Es decir, que la situación de obesidad en los pacientes en trasplante condiciona no solo el funcionamiento que va a tener ese riñón y el tiempo que va a ser funcionante, sino también bueno, pues, el tiempo previsto que puedan tener estos pacientes o el tiempo de vida que puedan tener. Bueno, pues los mecanismos implicados en pues, este fallo precoz del injerto y este aumento de la mortalidad en estos pacientes, bueno, pues se relaciona entre una menor masa muscular y un aumento de la grasa visceral con, bueno, por relación de citoquinas, adipocitoquinas, estrés oxidativo y demás. ¿Y cuál es el tratamiento que tenemos para la obesidad? Bueno, pues en los pacientes trasplantados no son diferentes que el resto de los pacientes. Se recomienda un abordaje progresivo del tratamiento. Lo primero, como siempre, pues dieta, ejercicio físico y hábitos saludables de vida. Si llegan ya a un estado de obesidad por encima del 30, pues estaría indicado el tratamiento farmacológico y la cirugía, pues para IMC por encima de 40 o IMC por encima de 35 con patología asociada. ¿Y qué resultados o cómo funcionan estas terapias en los pacientes trasplantados? Bueno, pues lo primero es la dieta. Estos son los diferentes estudios que existen con el resultado del tratamiento dietético en pacientes trasplantados en sus diferentes modalidades, vegetariano, hipocalórico, y la realidad es que los resultados son poco esperanzadores, porque bueno, la pérdida, aunque son estudios en general a corto plazo, a 6-12 meses, la pérdida media de peso es de 3 o 4 kilos. ¿Vale? Hay algún estudio con mejores resultados, pero en general no es una pérdida de peso bueno, significativa. También, bueno, pues entre parte de los factores que se han relacionado con el aumento de peso en los pacientes trasplantados está el uso de corticoides, ¿vale? Con los diferentes efectos que tiene, y también ha habido diferentes intervenciones para ver si una minimización, una retirada precoz de los corticoides asociada a bueno, pues a tratamiento dietético y hábitos saludables conseguían una menor ganancia de peso o una pérdida de peso en estos pacientes. Pero bueno, pues, los resultados tampoco fueron especialmente prometedores. Yo conozco, solo ha habido un estudio de una intervención nutricional en pacientes trasplantados en ensayo clínico, bueno, que fue de un centro en Nueva Zelanda, donde bueno, pues randomizaron 40 pacientes o bien a el tratamiento estándar o a intervención nutricional intensiva. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, este grupo no encontraba diferencia entre ambos grupos, pues tenían ambos una ganancia de peso en torno al 5% en el primer año, pero hay que tener en cuenta que lo que ellos llaman tratamiento estándar, para nosotros ya sería un tratamiento intensivo, porque el grupo estándar de control tenía valoración nutricional y educación nutricional activa antes del alta en el momento del trasplante, con una visita al nutricionista a los 3, a los 6 y a los 12 meses. Es decir, que bueno, pues tenía una intervención. Y hay que reseñar que en este estudio, aunque hubo ganancia de peso en ambos grupos, la ganancia de peso media fue menor que la que está descrita en la literatura de media en este año, porque fue en torno al 5% y la media en todos los estudios hablan de una ganancia de peso de hasta el 10% en estos pacientes. ¿Y qué tenemos con respecto al tratamiento farmacológico? Bueno, pues hasta hace 3-5 años el tratamiento farmacológico que teníamos para la obesidad era escaso. Estaba comercializado el Orlistat, que es un inhibidor de las lipasas gástricas y pancreáticas y que impide la hidrólisis de las grasas a nivel gastrointestinal, con lo cual, bueno, pues no se absorben y por tanto se hace una dieta más baja en grasas. Y también estaba comercializado el Bupropion, que es un inhibidor de la recaptación de dopamina y noradrenalina, que, bueno, pues, que inhibía en la regulación del apetito y los circuitos de recompensa a la ingesta, y que estaba sobre todo indicado para bueno, pues, pacientes con episodios de picoteo o atracones. Pero bueno, los resultados tampoco eran especialmente buenos. Los diferentes estudios clínicos hablaban de una pérdida de peso en torno al 4 o el 5% respecto al peso basal y además con una alta tasa de retirada de los pacientes, una baja adherencia al tratamiento.
Esto ha cambiado hace unos años con la aparición de los GLP-1, que bueno, pues son incretinas que se liberan a la liberación, con la ingesta y que bueno, pues estimula la respuesta de la insulina en las células B como respuesta a la glucosa, inhibe la secreción de glucagón, inhibe el vaciamiento gástrico y aumenta o aporta una sensación de plenitud. El primer fármaco, yo voy a hablar en todo momento de lo que está descrito en los GLP-1 con respecto a la obesidad, aunque la mayoría de los estudios, como veréis, son estudios de pacientes diabéticos y obesos, porque es donde se comercializó inicialmente los fármacos, aunque están en aprobación ya la indicación directa o va a salir la indicación directa como tratamiento para la obesidad en pacientes no diabéticos. La liraglutina pues es un GLP-1 que fue el primero que empezó a utilizarse como tratamiento de la obesidad. Se utiliza, y eso va para todos los GLP-1s, en dosis superiores a las que se utilizan o se están estudiando para la obesidad, en dosis más altas que las utilizadas como tratamiento antidiabético. Pues tenía descrito una pérdida de peso en torno al 9-10% y los efectos secundarios sobre todo eran gastrointestinales, náuseas, diarrea y similares. Tenía una pérdida de peso importante, como he dicho, en torno al 10% y además mantenida en el tiempo, porque tiene ya estudios de seguimiento de 56 semanas. La semaglutida, que es quizás el cambio de paradigma que ha habido en el tratamiento farmacológico, pues es otro GLP-1 comercializado como tratamiento antidiabético, pero en el que se ha visto un importante efecto en la pérdida de peso en estos pacientes. Se han llevado a cabo diversos ensayos clínicos en pacientes diabéticos, no diabéticos, como tratamiento antiobesidad, pacientes asiáticos y comparados con placebo y comparados con liraglutina. Y lo que se ha visto es que es una pérdida de peso mantenida en el tiempo y además los estudios clínicos que han salido hasta el momento hablan de una pérdida de peso entre un 10 y un 15% del peso basal inicial con el que inició el paciente el tratamiento. Bueno, ya es una pérdida de peso importante. Y además, están saliendo progresivamente las diferentes fases del estudio y como se ve, los estudios ya a largo tiempo, a 68 semanas, están hablando de una pérdida de peso mantenida casi del 20%, en contraste al placebo, donde lo que se ve es una ganancia de peso final. La tirzepatida, que es, como ya lo ha mencionado el doctor Cigarrán, es un nuevo fármaco que está a punto de salir, que combina un doble efecto incretínico al combinar un fármaco GLP-1 con un GIP, con lo cual su efecto analgésico es mucho mayor y también su efecto sobre la pérdida de peso es mayor. El primer ensayo clínico que salió fue en pacientes diabéticos con sobrepeso. Se comparaba con semaglutida a diferentes dosis y a 40 semanas de seguimiento. Y además, aparte de la eficacia como tratamiento antidiabético, lo que se vio es que la tirzepatida tenía una pérdida de peso superior a la semaglutida. Mayor pérdida de peso a mayor dosis utilizada. Y este es el ensayo ya dirigido como tratamiento para la obesidad directamente, que fue un tratamiento doble ciego en pacientes con IMC superior a 30 que no tenían por qué ser diabéticos y 72 semanas de seguimiento. Y lo que se ha visto es que la tirzepatida tiene una pérdida de peso importante, en torno a un 20% del peso basal inicial del paciente y que además esa pérdida de peso se mantiene en el tiempo. ¿Y qué hay sobre el tratamiento quirúrgico? El tratamiento quirúrgico era prácticamente la única opción o de las pocas opciones que había en los pacientes trasplantados con una obesidad importante, una obesidad mórbida. El tratamiento es cirugía bariátrica que combina diferentes procedimientos quirúrgicos que no voy a detallar porque hay una ponencia posterior al respecto. Y lo que se mantiene es que, aunque es una opción muy agresiva, a la larga es muy eficaz y los pacientes en general mantienen una pérdida de peso a 2 años sobre los pacientes que no tienen tratamiento quirúrgico y que en el mejor de los casos se mantienen el mismo peso o incluso tienden a ganarlo.
La cirugía bariátrica se puede hacer, en muchos casos se hace en lista de espera, en pacientes en diálisis para, con todas estas complicaciones que he comentado que puede tener trasplantarse con obesidad, pues para disminuir el riesgo quirúrgico. Este es un ensayo que he traído, pero hay bastantes, de 23 pacientes en lista de espera con diferentes técnicas quirúrgicas. Y lo que se ve es que se produce una pérdida de peso importante, en torno a un 66% del peso sobrante que tenían los pacientes, pasando de un IMC en torno del 40 a un 30% más o menos, y además una disminución de todas las complicaciones asociadas a la obesidad, diabetes, hipertensión, dislipémica. También esta pérdida de peso facilita la entrada de los pacientes que estaban contraindicados a lista de espera por su IMC. Pues este es otro estudio que hace un seguimiento, los pacientes hacen cirugía bariátrica y lo que se ve es que, con unas complicaciones las esperables a la técnica y con un alto acceso al trasplante. ¿Qué pasa en los pacientes que no se han hecho cirugía bariátrica antes, se trasplantan y tienen una ganancia de peso? Pues, existen numerosos estudios y la cirugía bariátrica tiene la misma eficacia, los mismos buenos resultados y unas complicaciones similares si se realiza después del trasplante. Aquí vemos una revisión de la mayoría de los estudios presentados y, como se puede ver, existe, todos tienen resultados similares. Y, como mensajes finales, la obesidad tiene una alta prevalencia y una incidencia en ascenso en nuestros pacientes, en este caso en los pacientes trasplantados. Esa obesidad conlleva un aumento de complicaciones quirúrgicas en el posttrasplante inmediato y un retraso de la función del injerto. Además, el hecho de que el paciente tenga obesidad conlleva una peor supervivencia del injerto y un aumento de su morbimortalidad. Existen opciones terapéuticas prometedoras, como tratamiento farmacológico, la semaglutida y la tirzepatida. Y la cirugía bariátrica, como última opción, es un tratamiento seguro y efectivo, aunque hay que ser consciente de los riesgos quirúrgicos que conlleva. Muchas gracias. Gracias, Elena. La siguiente microponencia corre a cargo de Ángel Nogueira del Hospital La Princesa en Madrid, que nos va a hablar sobre las indicaciones de cirugía bariátrica en el paciente renal. Ángel, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a contaros un poquito las indicaciones de cirugía bariátrica en nuestros pacientes. La obesidad va a ser un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, de accidente cerebrovascular, de diabetes, de dislipemia, va a producir un aumento en los trastornos musculoesqueléticos, va a ser un factor de riesgo de cáncer y, por lo tanto, va a aumentar también la mortalidad. Si tenemos en cuenta que la enfermedad cardiovascular y la diabetes son dos comorbilidades prevalentes riesgo de enfermedad renal, pues podemos decir que la obesidad va a ser un factor de riesgo de enfermedad renal. Mejoras en pacientes diabéticos las vamos a observar cuando ese paciente obeso pierde entre el 5 y el 10% del peso. La cirugía bariátrica pues es un conjunto de técnicas quirúrgicas que se van a utilizar para optimizar la pérdida de peso en aquellos pacientes en los que los tratamientos convencionales de pérdida de peso han fracasado. ¿Qué es lo que entendemos como tratamiento convencional? Bueno, no me sale la palabra ahora. Tratamiento convencional. La dieta, el tratamiento nutricional, apoyado con actividad física o ejercicio físico moderado frecuente, la farmacología y un apoyo psicológico, porque cambiar de hábitos, si para la población general es difícil, imaginaos con una persona enfermo renal y encima con un sobrepeso importante. Podemos agrupar a las técnicas de cirugía bariátrica en dos grandes grupos. Por un lado, las técnicas restrictivas, que van a ser aquellas que limitan la capacidad funcional del estómago, limitando la cantidad de alimento que se ingiere. Y ahí encontraríamos pues, todas esas técnicas: la gastroplasia vertical anillada o bandeada, la gastrectomía tubular, más conocida como manga gástrica, la banda gástrica ajustable, el balón, y los métodos Apolo y Pose, que son relativamente nuevos. Y luego las técnicas malasortivas mixtas, que limitarían además,
además de limitar la capacidad funcional del estómago, van a impedir la absorción de los nutrientes y evitan que se absorban. Ahí encontraríamos el bypass, la derivación gástrica de Rux, la derivación biliopancreática o cruce duodenal y el cruce duodenal simplificado. En este gráfico vemos las distintas técnicas restrictivas, bueno, algunas de las técnicas restrictivas. Vemos la gastroplasia vertical bandeada y anillada, que simplemente es reducir, ¿dónde es la luz? Aquí, ¿no? Reducir la capacidad del fundus del estómago para que el paso del alimento sea sostenido y limitado al cuerpo del estómago. Esta sería la bandeada y esta sería la anillada. Aquí tendríamos la manga gástrica, que es cortar el estómago de manera que quede como un tubo junto con el esófago y el intestino. La banda gástrica, que sería un dispositivo, un anillo de silicona que se coloca en el fundus, está conectado a un reservorio que es subcutáneo y se pincharía el reservorio con suero y se cerraría el diámetro de la banda, limitando la cantidad de alimento que cabría. Tendríamos el balón, que es un balón de silicona que se puede rellenar con suero o con gas. Normalmente se pone azul de metileno para, si se rompe, localizar o descubrir que ese balón se ha roto y que no produzca una peritonitis o una obstrucción. El método POSE, que son unas grapas que lo que van a hacer es disminuir el tamaño, y yo esto le llamo el zurcido. Son una serie de costuras que lo que van a hacer es zurcir el estómago, pues, para que pierda toda esta capacidad. Van a tener sus ventajas, van a tener sus desventajas, van a tener una pérdida de peso aproximada que está por encima del 10%, algunas más que otras. Tienen unas características comunes, bueno, que pueden realizarse con la laparoscopia, van a mantener la integridad del aparato digestivo, suelen presentar escasas deficiencias nutricionales, pocas complicaciones a largo plazo, y los dispositivos que se utilizan pues están aprobados por la FDA. Tienen otras ventajas, cada una la suya. Y bueno, como las desventajas pues son fáciles de sabotear por los pacientes. Yo estuve muchos años trabajando en pacientes con banda, con balones, con bypass, y después de la cirugía les decías que tenían que tomar el purecito o el caldito, y resulta que se tomaban leche condensada porque pasaba muy bien por la banda. Entonces, claro, en lugar de perder peso venían un poquito más gordas y gordos. Presentan náuseas, vómitos y dolor abdominal, y bueno, pues por ejemplo la banda gástrica se puede deslizar, provocar erosiones. El balón, por ejemplo, pues hay gente que lo pide que se lo retiren antes de tiempo. Entonces, bueno, cada uno tiene sus pros y sus contras. Aquí tendríamos los esquemas de las técnicas malabsortivas. Estas serían ya mucho más complejas. Aquí ya hay empalmes, cortes, cruces, y ahí veríamos pues, bueno, cada una de las técnicas. Al igual que las otras, van a tener una serie de ventajas, desventajas, y la pérdida de peso va a ser en cada una de ellas mayor del 30%. Como ventajas, pues bueno, la pérdida de peso va a ser mayor, también es más agresiva, son técnicas estandarizadas. La pérdida de peso va a ser más duradera que con las anteriores y es eficaz en pacientes con índice de masa corporal altos. Como inconvenientes, pues bueno, van a tener un mayor riesgo de malnutrición proteico-calórica, deficiencia de vitaminas minerales. Son técnicas más complejas y también van a tener mucho más riesgos por eso mismo, diarrea, estatorrea y el síndrome de evacuación gástrica o síndrome de dumping. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía bariátrica? Las técnicas restrictivas, aquellos pacientes que presenten índices de masa corporal mayor de 35, entre 35 y 40, y que además no presenten problemas digestivos. Muchas veces para hacer, por ejemplo, una banda gástrica, pues si el paciente tiene una hernia, pues se suele solucionar en la misma cirugía. Y también tiene que presentar una alta capacidad de control alimentario. Aquí no podríamos utilizar estas técnicas en pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo. En las técnicas mixtas, el bypass gástrico lo utilizaremos en pacientes que tengan un índice de masa corporal entre 40 y 59, y el resto de técnicas por encima de 40, dándole prioridad a aquellos que tengan más de 60. Las indicaciones generales, perdón, voy a dar un buche, como se dice en mi tierra. Aquí. Pacientes mayores de 18 años, entre 18 y 55, pacientes con un índice de masa corporal de 35 o de 40 con comorbilidades asociadas, que la obesidad esté como mínimo al menos 5 años, que sea fracaso continuado de tratamientos conservadores debidamente supervisados. Esto no es que hace una dieta hoy y mañana ya lo opero, sino que
pues sean dietas supervisadas con nutricionistas, con endocrinos y que haya fracasado continuamente. Ausencia de trastornos endocrinos que sean la causa de la obesidad, una estabilidad psicológica, es decir, que no sean pacientes drogadictos, alcohólicos, que no presenten alteraciones psiquiátricas mayores, retraso mental o trastorno de la conducta alimentaria. Comprender que la cirugía bariátrica no es para estar estupendo, divino de la muerte con un cuerpazo de revista, sino que es alcanzar un peso óptimo, bueno y saludable. Que comprendan que son técnicas que tienen un riesgo y que después de esa técnica van a tener que hacer un tratamiento, una dieta, que no es que hago la cirugía y luego ya como lo que me da la gana, como si no pasara nada. Y luego, pues bueno, que firmen el consentimiento, comprendiendo pues todos los pros y los contras de estas técnicas. Bueno, vamos a tener una serie de beneficios en las distintas patologías, en la hipertensión, en la diabetes, en pacientes dislipémicos, hiperuricemia. Bueno, las más importantes pues para nosotros sería la hipertensión, que van a disminuir la presión sistólica y diastólica. En los diabéticos pues va a reducir los niveles de glucosa en sangre, hemoglobina glicada, va a disminuir la resistencia a la insulina, va a prevenir la progresión de la intolerancia a la glucosa, a diabetes, y va a reducir la mortalidad en pacientes diabéticos. Va a resolver la hiperuricemia, bueno, resolución del síndrome metabólico, y en nuestro caso pues va a producir disminución de albuminuria y hiperfiltración glomerular. Aquí lo vemos más en detalle. La cirugía bariátrica disminuye la hiperfiltración, va a aumentar el filtrado glomerular, pero aquí hay que tener cuidado en función de la ecuación que se utiliza para determinar el filtrado glomerular. La IDRUX, la técnica esa técnica malabsortiva, va a tener mejores resultados que el resto de técnicas, va a disminuir la albuminuria principalmente o más efectiva a partir de los 12-24 meses tras la cirugía, va a mejorar el perfil lipídico porque va a disminuir las citoquinas adipocitarias e inflamatorias y va a reducir la mortalidad, aproximadamente un 79% menos en 5 años. Entonces, pues bueno, son beneficios que tendrían nuestros pacientes obesos sometidos a cirugía bariátrica. ¿Cuál sería el algoritmo de actuación? Tenemos un paciente con enfermedad renal con un índice de masa corporal mayor de 35. Si está en los estadios iniciales de la enfermedad, bueno, se le da el consejo nutricional, el consejo de ejercicio, la farmacología, el apoyo psicológico, todo el rollo, ¿no? Si hace la dieta y cumple y pierde peso, pues estupendo. Si no, pues planteamos la cirugía bariátrica, que bueno, este autor en concreto pues recomienda la manga gástrica, perdón. Si tenemos pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, pues lo mismo, si le ponemos la dieta, el ejercicio y pierde peso, pues bueno, a lista de trasplante directamente. Si no cumple, pues planteamos la cirugía bariátrica hasta que llegue a un peso óptimo para incluirlo en el trasplante. Y bueno, ya Elena nos contó la cirugía bariátrica en el trasplante renal. Bueno, como todo tratamiento, va a tener una dieta característica o un posoperatorio especial, por decirlo así. En las primeras etapas, lo que tenemos que intentar conseguir es un buen estado de hidratación. Normalmente se les dan líquidos claros, a continuación se van aumentando la consistencia de los líquidos, haciendo énfasis en las fuentes de proteínas y carbohidratos. A continuación, como a los 14 días, ya se meten alimentos sólidos y se valora la suplementación con micronutrientes, principalmente las técnicas malabsortivas. Cada una de las técnicas van a tener una dieta una dieta más óptima, que bueno, estarían aquí. Por ejemplo, la banda gástrica pues se empieza con líquidos y se va aumentando la consistencia de la dieta, más o menos a las 3 semanas, y luego pues cuando hay que ajustar la banda, pues se vuelve otra vez a la dieta líquida. Por ejemplo, la IDRUX o la manga gástrica, pues lo ideal es una dieta equilibrada, balanceada, que contenga todos los nutrientes esenciales. Y bueno, pues aquí te dan como idea el Mi Plato, que si no sabéis lo que es un diagrama que tiene proporciones aproximadas de cada grupo de alimentos. Te dicen que la mitad del plato tiene que ser alimentos vegetales, principalmente verduras, una cuarta parte proteínas y una cuarta parte carbohidratos, o la dieta gas. Bien, si vemos los macronutrientes en concreto, la ingesta de líquidos se debe adaptar a cada paciente para evitar pues, la deshidratación. La proteína, pues más o menos el 10-35% de la ingesta calórica diaria.
mantenimiento entre 0,8 y 1,2 y, por ejemplo, para la derivación biliopancreática se aumenta a 1,5 y 2. ¿Por qué pongo este recuadro en rojo? Porque las nuevas guías pues, nos hablan de que pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, dietas muy bajas en proteína, en torno a 0,6, 0,5, 0,6 cetoanálogos, pues entonces aquí tendríamos un problema para manejar si estas son las recomendaciones para estos pacientes. Los carbohidratos, pues empezaríamos con unos 50 gramos día y aumentaríamos hasta 130, perdón. Los lípidos, entre 20 y 35% de la ingesta calórica diaria y que sea grasa buena, ácidos grasos monoinsaturados. Y monitorizaríamos principalmente en las malabsortivas los micronutrientes, valoraríamos la suplementación con micronutrientes y, bueno, en función de la técnica quirúrgica que se utilice, pues se pueden ver más comprometidos unos que otros. Principalmente estaría la vitamina B12, el hierro y el ácido fólico. Pues como conclusiones, la cirugía bariátrica es una herramienta más a utilizar, aunque Tino diga lo contrario, en la pérdida de peso en pacientes con enfermedad renal. Tengo que decirte algo. Transgresores en el tratamiento de pérdida de peso convencional. Los beneficios, la enfermedad renal, como en otras patologías, están más que demostrados y documentados. El manejo nutricional de estos pacientes puede ser complejo debido a la incompatibilidad de recomendaciones, como hemos visto a las proteínas, y por la tendencia a la alteración de micronutrientes. Y se deben escoger muy bien aquellos pacientes a los que se someta a cirugía bariátrica porque no van a dejar de ser técnicas que tienen una serie de contraindicaciones o complicaciones y habría que tener en cuenta si a esos pacientes se podría operar. Y como diría Juan Jesús, hacer la foto, si queréis, de la bibliografía que he consultado. Son tres estos. Bueno, si no, me lo decís y os las paso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por ajustarte tanto al tiempo. Ahora la siguiente presentación corre a cargo de alguien prácticamente desconocido, Guillermina Barril, del Hospital de la Princesa. Lo de desconocido, evidentemente, es broma. Que nos va a hablar de la obesidad sarcopénica. Bueno, buenas tardes. Agradezco a la organización la posibilidad de darme la oportunidad de hablar en este simposium y ya hemos hablado de la importancia de la obesidad, de cómo en realidad hay distintas formas de afrontarla y vamos a ver lo que antes comentaba el doctor Cigarrán, de decir no solamente es paciente obeso, sino qué proporción de grasa, qué proporción de músculo y qué estamos pagando en un momento determinado cuando decimos obesidad sarcopénica. Este va a ser el índice. Vamos a hablar de obesidad, el concepto de obesidad, sarcopenia, qué es obesidad sarcopénica, cómo está muy relacionada con la inflamación y los adipocitos son auténticas células activas inflamatorias y se pone en relación con el PIU y con la caquexia y qué tratamiento podríamos dar. Es una pandemia y es un problema la obesidad a nivel mundial. Se considera en general con un índice de masa corporal mayor o igual a 30 y muy importante, hemos triplicado desde el año 75 al 2016 la prevalencia mundial de obesidad y un 13% ya de la población adulta eran obesos en el 2016 y seguimos aumentando. ¿Por qué todo esto? Pues porque ha habido cambios en la organización de la sociedad, tenemos menos tiempo libre, nos movemos menos, cambios en la alimentación, con lo cual comemos peor y comidas más procesadas y hábitos de vida más sedentarios con menor actividad física. Hay una serie de herramientas que van desde la medida del índice de masa corporal en un momento determinado, que muchas veces nosotros lo damos con bioimpedancia, pero hay que ver que solamente podemos hablar de índice de masa corporal alto referido a obesidad cuando estamos próximos a la normohidratación para no infra o sobreestimar la grasa. DEXA, que no y la resonancia son muy exactos para determinar masa grasa y masa muscular, pero no son muchas veces asequibles, y voy a demostrar cómo la circunferencia de cintura y el pliegue cutáneo pueden ser muy útiles.
Últimamente hay unos nuevos ratios como el índice masa-grasa, masa libre de grasa, el índice cintura-talla como alternativas para poder medir y caracterizar la obesidad y, lógicamente, no solamente es grasa, sino la peor o la más nociva es la grasa visceral, y medidas de la grasa visceral, como podemos hacer con algunas bioimpedancias, puede sernos útil, porque no solo es la grasa, sino dónde está localizada la grasa. Y como pueden ver en esta imagen de la derecha, podemos ver paciente con normopeso, con sobrepeso y con obesidad, con la misma masa muscular, pero lo que varía realmente va a ser la grasa. Y hay un estudio muy bonito realizado en pacientes en hemodiálisis viendo la mortalidad, en los cuales vemos como los pacientes de mayor supervivencia son aquellos que tienen un índice de masa corporal menor de 25 kilos metro cuadrado, pero ojo, con una circunferencia muscular del brazo mayor del 90%. Sobreviven más aquellos que, independientemente de la grasa, tienen una mejor masa muscular. Esto también está relacionado con la masa muscular y miren cómo la mayor supervivencia la dan aquellos pacientes que tienen más peso pero con una creatinina más alta, y una creatinina más alta no por estar mal dializados si están en diálisis, sino porque tienen una masa muscular mejor. Entonces, una pérdida de peso corporal con creatinina en descenso es el grupo de riesgo con mayor mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica. Si pasamos a la sarcopenia, va a ser un desbalance entre regeneración de músculo esquelético y catabolismo, y ambos van a estar alterados en el medio urémico. Y la enfermedad renal crónica en sí es un estado catabólico que puede asociarse al desgaste proteico energético y con una serie de alteraciones que, como pueden verse aquí, van a estar, por una parte, inflamación y citoquinas inflamatorias que van a producir un aumento de degradación muscular, y, por otra parte, un déficit de algunas sustancias con aumento de la miostatina que van a hacer que la regeneración muscular disminuya. Menos músculo, menos fuerza, menos funcionalidad física y menor actividad. Todo esto, si el paciente encima está en hemodiálisis, que es un estado en el que el catabolismo y el gasto energético aumenta, podría verse todavía con mayor frecuencia. Ha salido hace poco en Nutrients un artículo muy bonito en el cual el medio urémico en sí ya tiene una serie de factores para producir sarcopenia, en el que habla de la disbiosis intestinal, la inflamación crónica, resistencia a la insulina, pérdida de aminoácidos en diálisis, déficit de vitamina D. Cerca de un tercio, de todas formas, no debemos olvidar nunca, de la masa muscular la perdemos cuando nos hacemos mayores, y en pacientes ancianos pueden tener un tercio menos de masa muscular, y la pérdida es mayor en ancianos, sedentarios, y además la pierden más los hombres que las mujeres. Así pues, la sarcopenia con desnutrición puede dar déficit, pérdida de peso, con disminución de masa grasa y masa muscular. Si hay obesidad por dietas inadecuadas y sedentarismo, tendremos la obesidad sarcopénica, y la sarcopenia en sí, unida a la fragilidad, más riesgo de caídas, de deterioro funcional, peor calidad de vida y mayor mortalidad. De alguna forma, todos estos estímulo anabólico disminuido, catabólico aumentado, pérdida de actividad física, disminución de masa y fuerza muscular, debilidad, pérdida de actividad, y ahí vamos ya en un círculo vicioso de mayor morbimortalidad, discapacidad y dependencia. Estos son los criterios de sarcopenia. Primero sospecharla, luego pérdida de fuerza, pérdida de masa muscular y luego funcionalidad. 3 mecanismos que van a estar muy implicados: la edad, la enfermedad y sobre todo enfermedades crónicas con inflamación y trastornos de la nutrición.
porque realmente hay una pérdida de masa muscular que realmente a nivel fisiopatológico, déficit de IGF-1 va a dar ya una disminución de la síntesis proteica y el aumento de miostatina a través de la disminución del PAKT, aumento del FOX y de la caspasa 3 van a dar una degradación muscular que va a ser mayor con la edad y que algunas veces se ha visto que en relación con ello algunos dializadores podrían verse alterados. En realidad, para cómo lo podemos medir y cómo podría el DEXA tener una buena concordancia o no con la bioimpedancia, publicamos hace poco 2 artículos, uno de ellos en los que se ve cómo el DEXA puede tener con el Bland-Altman una buena concordancia y cómo hay en algunos casos para la obesidad sarcopénica debemos de corregir con algunas fórmulas diferentes la cantidad de masa muscular para intentar hacer mejor el diagnóstico. Realmente, en cuanto a obesidad sarcopénica, ya sería aquella situación en la que se pierde masa corporal magra, mientras que puede conservarse o incluso aumentar la masa grasa, por lo que el peso todavía puede mantenerse. Si no pensamos en ello, no lo vamos a encontrar. Las 2 formas serían el sedentarismo, una vida sedentaria, que incluso con un peso normal disminuiríamos masa muscular, aumentaríamos grasa, un balance energético positivo, y las enfermedades crónicas, por otra parte, que irían aunque perdiéramos algo de peso, perdíamos más músculo que grasa y al final tendríamos lo mismo, la obesidad sarcopénica, mayor riesgo cardiovascular. Porque el tejido adiposo, por una parte, va a depender y va a producir en un momento determinado una inflamación crónica, fundamentalmente en diálisis, favorecida por el medio urémico, por el procedimiento de diálisis en sí y por el metabolismo del tejido adiposo, y todo ello va a llevar, esta inflamación crónica va a llevar a una progresión de la enfermedad renal, a un desgaste proteico energético y peor función motora, y a todas las causas, aparte de otras alteraciones, una mayor morbimortalidad. En la obesidad sarcopénica miden cómo esa inflamación va a producir un aumento de la mortalidad. Las curvas en rojo son los pacientes con obesidad sarcopénica, arriba estarían los obesos no sarcopénicos y abajo bajo peso y sarcopénicos, y vemos cómo realmente darían mayor mortalidad independientemente que tuvieran un IMC mayor. ¿Cómo disminuiríamos esa inflamación en los pacientes en diálisis? Con una serie de estrategias para disminuir la inflamación, tanto farmacológicas como no farmacológicas. Ya se ha hablado de los cambios en la diálisis para hacer una diálisis más adecuada, cambios en la dieta y el ejercicio adecuado según las condiciones del paciente. Y a nivel farmacológico, lo que ya hemos descrito anteriormente, y por qué no hablar de la influencia antiinflamatoria de los hormona del crecimiento, del sevelamer, de la vitamina D, de las estatinas y de los inhibidores de la enzima de conversión. De alguna forma, aquí tienen cómo a través de un adipocito en un paciente obeso o en un paciente con un adipocito normal, uno va a estimular todas las enzimas, todas las citoquinas antiinflamatorias y va a dar lugar a una fibra muscular normal que va a dar lugar a una fuerza normal, y por otra parte el adipocito grande de un paciente obeso va a secretar citoquinas inflamatorias, fibra muscular alterada, menor, y que en un momento determinado no va a dar buena funcionalidad. Aquí tenemos el ratio masa-grasa, masa libre de grasa, en el cual vemos que va a producir inflamación y que va a dar mayor mortalidad y puede ser un índice de obesidad sarcopénica.
En un 116 pacientes nuestros en hemodiálisis lo hicimos, establecimos los puntos de corte en estos enfermos, 0,57 en hombres y 0,86 en mujeres. Nos salió en un 42% total un ratio elevado, en un 22,2% de mujeres y un 15,7% de hombres. Encontramos correlación inversa con fuerza muscular medida por dinamometría, con masa muscular y directa con la edad, con el peso y con el índice de masa corporal. Este es un estudio muy bonito que ha salido en una revista, de rehabilitación, en el Journal Rehabilitation Medicine, y que habla de que por qué no unir el neuromúsculo esquelético como un sistema conjunto en el cual, por una parte, el paciente anciano puede tener un déficit neuronal unido a un déficit o una pérdida de músculo, y tendríamos, por una parte, todo lo que es el músculo esquelético tenemos que llegar a tener mejor estructura, función y capacidad funcional, y por otra parte necesitamos también un sistema nervioso central potente para planificar el movimiento y llegar a un control neuromotor de movimiento, postura, balance y coordinación. De ahí que la prescripción óptica del ejercicio sea aumentar la fuerza, la potencia, la resistencia, la flexibilidad y la coordinación en nuestros pacientes. Ya por último, tratamiento, vamos a ver que en principio hasta la edad adulta hay un aumento de masa muscular y de fuerza muscular. En la edad adulta va decayendo y en la edad los pacientes ancianos decae aún más la masa muscular, pero miren cómo hay una etapa en la cual hay como una rampa en la cual podemos estar límite superior con menos pérdida o en el límite inferior. Eso va a depender del que cuidemos y monitoricemos a nuestros pacientes para ver que esa pérdida de fuerza muscular a lo largo de la vida sea lo menor posible, cómo podemos actuar con nutrición, con ejercicio, y si al final vemos que no se puede conseguir lo que queremos, intentar potenciar con algún suplemento. ¿Cómo haríamos en un momento dado? Pues las dianas que vamos a pedir, albúmina mayor de 4, prealbúmina mayor de 30 y un 30 o 35 kilocalorías más o menos por kilo de peso y día según las guías, hacer un control sucesivo del paciente, un programa de ejercicio adecuado y en el caso en el que si todo va bien seguimos monitorizándole y si no, ver cómo podemos dar el soporte nutricional que el paciente requiera. Entonces, como reflexión final, obesidad no es un sinónimo de buen estado de nutrición, ya que puede darse la obesidad sarcopénica, factor de riesgo cardiovascular y de mortalidad con pérdida de tejido muscular, aunque se mantenga o aumente el peso. La obesidad sarcopénica se encuentra con relativa frecuencia en la enfermedad renal crónica y es necesario pensar en ella en la monitorización del estado de nutrición, indicar una monitorización de la composición corporal y del binomio nutrición-inflamación nos alertará de posibles cambios en masa grasa con pérdida de masa muscular e inflamación con aumento de la morbilidad. Es importante valorar obesidad troncular o central y grasa visceral con DEXA, con vía segmental, antropometría, ya que van a tener un valor pronóstico. Existen en la actualidad una serie de ratios como masa grasa, masa libre de grasa, índice de cintura-talla, que pueden ser de valor pronóstico. Por favor, integrar el eje neuromúsculo esquelético y sus fases que parecen adecuados y el control de la pérdida de peso, intentar hacerlo con un plan individualizado, con ejercicio físico, teniendo en cuenta en pacientes siempre, si estuvieran en peritoneal, la absorción de glucosa como fuente calórica y, si no fuera suficiente, plantear suplementos potenciados con HMB o leucina y esto intentar valorar la indicación en los casos más afectados. Y nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, Guillermina. Tenemos ahora unos minutos para preguntas. Yo invitaría a los 4 ponentes a subir aquí arriba. Mientras suben, vosotros, por favor, prepararos vuestras reflexiones y nosotros dos nos levantamos y nos vamos a la esquina para coordinar. Yo me quedo aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiera empezar? Por ahí. ¿Te puedes acercar al micrófono? No sé si hay alguien que te vaya a acercar al micrófono. Gracias. Ahora sí veo. Secundino, yo. Hola. Aquí. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Felicitar a la mesa por la exposición y una pregunta también a la mesa. A ver, se ha visto, o sea, se ha comentado lo de la cirugía bariátrica en los pacientes en lista de espera. También se ha comentado la opción de cirugía bariátrica post-trasplante y hay diferentes tipos de cirugía bariátrica. Mi pregunta es, ¿en qué medida, de cara a lo que es el futuro tratamiento, la cirugía bariátrica malabsortiva va a influir en la absorción de fármacos inmunosupresores en el trasplante? Tanto se haga antes, en la época de lista de espera, como si se hace a posteriori. ¿Hay algún tipo de limitación del tipo de cirugía a hacer en estos pacientes o no hay ningún tipo de efecto del tipo de cirugía en el tratamiento? Jefa, te toca. En principio, lo que está publicado de momento no existe una contraindicación en una técnica cara al trasplante. Sí es cierto que en las técnicas contra más agresivas la cirugía, en las técnicas mixtas, más absortivas, evidentemente va a haber un déficit de absorción, pero va más en relación a oligoelementos y minerales que en fármacos. En mi resumida experiencia, no hemos tenido grandes problemas con los pacientes con cirugía bariátrica. Y, digamos, sí es cierto que en algún caso ha habido que optimizar los niveles, como en todo lo demás, pero no ha sido un problema, o, digamos, las inconvenientes, las ventajas superan con mucho a los inconvenientes puntuales que pueda tener, teniendo en cuenta que estos pacientes van a necesitar un seguimiento nutricional no ya en el momento de la cirugía, sino a largo plazo. Yo lo que tendría que decir es que, bueno, si es verdad cómo va a funcionar la tercipatida, pues posiblemente la cirugía bariátrica va a disminuir sustancialmente, pero todavía los estudios que tenemos son muy preliminares y, sobre todo, también son muy halagüeños. Que vamos a ver. Bien, ¿cuál es la siguiente pregunta, por favor? Hola, buenas tardes, Marta Arias, del Hospital Clínico. Hola a todos. Enhorabuena, me han encantado todas las ponencias. Y eran preguntas sobre todas dirigidas, pero me la podéis contestar cualquiera, a Ángel y a la doctora González. Son 2 preguntas. La primera, la tasa de reincidencia, una vez realizada esta cirugía bariátrica, por lo que tengo entendido, a veces a los 5 años, los pacientes vuelven a coger peso. Y va relacionado con mi segunda pregunta. Si no acompañamos a estos pacientes a nivel conductual, que ya lo ha mencionado Ángel, a nivel psicológico, ¿cómo nos aseguramos el éxito y que no reincidan? Porque les vamos a trasplantar a veces antes de que entren en lista de espera, esperando tener éxito, y luego van a reincidir. Con lo cual, para mí, el papel de la psicóloga, el psicólogo, es absolutamente fundamental para que estas terapias tengan éxito. Gracias. Sí, más o menos, se oye, sí, ¿no? Más o menos entre 5 y 8 años suelen recuperar el peso. Lo que pasa que lo que dices es cierto, Marta. Lo operas, después, ¿qué seguimiento les hacen? ¿Siguen yendo a nutricionista o endocrino? Me da igual. ¿Siguen yendo a revisiones para controlar ese peso? ¿O vuelven a los 8 años, que es lo que me pasaba a mí en la clínica en la que yo estaba? Los operaban, le acababa el tratamiento a los 2 años, que era lo que le cubría, y a los 2 años libre. Entonces, claro, volvían. Entonces,
No es que a lo mejor fracase la técnica, lo que pasa es que fracasa el seguimiento, pero tanto en una cirugía bariátrica como en una pérdida de peso convencional de dieta y ejercicio. ¿Y cuál era la otra, Marta? El papel. Ah, bueno, sí, por supuesto. Lo mismo que le acompaña al endocrino y lo mismo que le acompaña al nutricionista, le debe acompañar el psicólogo, porque al final la obesidad es un trastorno de la conducta alimentaria, igual que una anorexia. Puntos distintos, tiene más complicaciones, creo yo, la anorexia que la obesidad, pero no deja de ser un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, es fundamental el psicólogo, claro. Es que, sobre todo, Marta, lo que tú has dicho, es que todos tenemos la sensación de que los que metemos pacientes en lista de espera de trasplante, tenemos la sensación de que esos pacientes buscan, o sea, hacen un esfuerzo en bajar peso para poderse incluir en lista de espera, pero es verdad que una vez que se incluyen en lista de espera, como que ya lo han cumplido todo y yo ya he conseguido mi objetivo y me abandono. Y es que eso es algo que efectivamente vemos, o sea, el paciente realmente no tiene una intención de cambiar de vida, no tiene una intención de cambiar. Eso, yo tengo, por ejemplo, un paciente ahora mismo que nos lo ha expresado tal cual, o sea, que su único objetivo es trasplantarse, no cambiar de vida, no quiere cambiar de vida, quiere trasplantarse, ya está. Sí, a mí me gustaría añadir que no solamente el psicólogo para esto, sino que nos hace falta en las unidades renales, nos hace falta un psicólogo, porque el llevar la enfermedad a lo largo de los años, décadas, pues hace falta un soporte y para tomar las decisiones de cara a las técnicas o tomar la decisión que tenga que realizar para tratamiento conservador, paliativo, etc. Necesitamos un apoyo psicológico, es fundamental para nosotros, pero sabemos que seguimos luchando como primero luchamos por los nutricionistas. Se levantan manos ahí, aquí hay dos, si puede. Buenas tardes. Sobre la ponencia de obesidad sarcopénica, muy interesante la aproximación y sobre todo entendiendo el continuo de la inflamación que se desarrolla en esta entidad, sumado a la inflamación relacionada con la uremia y a la relacionada con las terapias dialíticas. ¿Qué opinión tienen ustedes acerca de incorporar la actividad física no una vez el paciente entre a diálisis, sino dentro de los programas de enfermedad renal crónica previo al ingreso a la diálisis para reducir el impacto que pueda tener la sarcopenia en el deterioro posterior y el desarrollo de la inflamación posterior del paciente y en su pronóstico? Físico debía de estar dentro de los hábitos de vida saludable que lo deberíamos de incorporar a nuestra vida todos. Entonces, partiendo de eso, yo creo que no hay que hacer compartimentos estancos. Cualquier paciente, ya si no lo ha hecho antes, si no tiene una serie de hábitos, nosotros cuando llega la consulta de enfermedad renal crónica avanzada, una de las cosas que hacemos es un test para ver qué hábitos tiene. Cada uno, depende de la comorbilidad y la edad, va a tener en un momento determinado una capacidad de desarrollar un ejercicio, pero siempre lo fomentamos no ya en diálisis o después, sino en principio yo creo que siempre debería de formar parte de lo que se llama tratamiento integral de la enfermedad renal crónica, por supuesto. Siguiente. Hola, buenas tardes. Agradecerles por las ponencias porque muy inspiradoras. A mí la inquietud personal que se me genera es a la hora de prescribir los análogos GLP-1 entre filtrados entre 15 y 20, donde ya te planteas la inclusión en una lista de espera, el paciente tiene obesidad, y el tema de los síntomas, la anorexia, la náusea que presenta el paciente en esa zona de declive entre el 20 y 15, y el empezar estos fármacos que agudiza esa anorexia, ¿no? Entonces, primero porque nosotros tenemos como un signo fideligno, ¿no? La náusea, la anorexia, y al intensificar este tratamiento con tanto beneficio cardiovascular, el poder incluirlos en una lista de espera, si corremos riesgo de poder desnutrir al paciente, o sea, el riesgo-beneficio, ¿no? de todos estos efectos pleiotrópicos versus desnutrición del paciente. Muchas gracias. Bueno, pues yo te puedo decir que me encanta la pregunta, me das cancha para que cuente nuestra experiencia. Nosotros participamos y estamos participando en el estudio Flow y Soul. Tenemos pacientes en diálisis. A nosotros ha sido
un antes y un después, un cambio de paradigma en el manejo de los pacientes. Sí es cierto que produce anorexia, pero con la pauta que se establece de bien si es vía oral o bien es subcutáneo, empieza si es oral 3, 7, 14 y si es subcutáneo es 0,25, 0,51. Los síntomas duran 3 días. Esa es nuestra experiencia, 3, 4 días máximo. Y sí que le doy un consejo y es que es un fármaco que es muy sensible a la grasa. Es decir, que cuando el paciente come grasa, vuelve a tener síntomas. Los tiene, pues, lo mismo, 2, 3 días. Pero sí que es cierto que es un fármaco excelente. Nosotros tenemos 4 pacientes en diálisis y signos de desnutrición. Lo que pasa es que sí alerta, bueno, en filtrados entre 20 y 30, pues tenemos los pacientes de los ensayos más otros pacientes que han perdido un promedio de 25 kilos en un año. Y esa, al principio, te alerta un poco, pero sí que lo que sí es cierto, porque, como ha dicho la doctora Barrín, hacemos un seguimiento con bioimpedancia y el músculo no disminuye, disminuye la grasa. Y eso es lo importante de estos fármacos. Sí, nosotros porque, vamos a ver, es un fármaco que no conocemos o no conocíamos. Y claro, si es un cambio de composición corporal tan importante, porque lo es, a mí la duda que me surge es que si ese fármaco saca el peso de donde no debe. Y esa es mi pregunta y mi respuesta es que no, baja grasa, baja perímetro abdominal y el músculo se mantiene. E incluso en algunos casos aumenta. También yo una cosa que me gustaría comentar en ese sentido es que si el paciente tiene menos apetito, podemos a la vez enseñarle a que coma mejor. Porque no muchas veces es comer mucho o poco, sino saber elegir los alimentos para que no se desnutra aunque coma menos cantidad. Iba a decir algo similar a Guillermina. Nosotros tenemos pacientes trasplantados en tratamiento con semaglutida como tratamiento antidiabético, que es la aprobación que tiene de momento aquí en España, pero bueno, en general lo que tiene es cierto que tienen menos apetito, pero no es que no coman menos cantidad, una cantidad más normal. Entonces, eso con una educación en el sentido de aprender qué comer, en general tiene muy buena tolerancia y yo ahora mismo solo recuerdo un caso que se haya tenido que retirar por intolerancia gastrointestinal, porque en general, como la dosis es creciente, es incremental, se produce, bueno, pues, en general son bastante bien tolerados. Y además, y ahora que me lo ha dicho, me lo ha puesto Elena, nosotros también tenemos pacientes trasplantados que la combinación obesidad más proteinuria, sea diabético o no, la combinación es fantástica. GLP-1 y SGLT2. Muchas gracias. Una pregunta por aquí. Bueno, me gusta mucho escuchar la reivindicación del papel del psicólogo en el acompañamiento a los pacientes con obesidad y, desde luego, en la enfermedad renal. Y creo que es un problema generalizado y creo que esto no nos debe parar porque es algo bastante exótico. Nosotros en la PA lo hemos tenido durante casi 15 años y bueno, pues es una historia que ha tenido un principio y un final, pero lo que no tiene final son las herramientas que pueden disponer los equipos como maneras de relación clínica, que al final con un paciente que está en una situación de obesidad o de cualquier otra condición crónica de salud, hay herramientas que han demostrado eficacia, como la entrevista motivacional. Esto se puede aprender, esto se debe aprender y creo que también es una responsabilidad en los equipos el poder formarse para despertar la motivación en los pacientes y, desde luego, poder tener buenas líneas de trabajo con los equipos de salud mental, que eso es incuestionable en cualquier hospital, ¿no? Y impulsar también estas colaboraciones interservicios, que son complejas, pero eso siempre está. El psicólogo muchas veces no está, eso es una lucha que nos toca a nosotros, pero hay herramientas que deben de ser como más elevadas, yo creo, ¿no?, a los equipos de nefro. Totalmente de acuerdo, y yo soy uno de los peleones por tener psicólogo. Lo sé. Y entonces, bueno, nuestro problema es que, bueno, en nuestra área tenemos un psicólogo y no da abasto. Y andamos buscando, porque claro, también pienso que el psicólogo sin la enfermera de apoyo tampoco tiene sentido.
Entonces, claro, las negociaciones son difíciles y arduas. Ánimo. Gracias, gracias. Estamos en ello. ¿Alguna otra pregunta? Pásale el micrófono a tu compañero de al lado. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes y moderadores. Esta pregunta es para la doctora Barril. No sé si tiene experiencia en el uso de la ecografía nutricional, que he visto varias publicaciones que miden, ¿no?, la relación músculo-grasa, y si tiene alguna posible aplicación en nuestros pacientes. Muchas gracias. A ver, se está haciendo, nosotros hemos empezado a hacerlo, pero tenemos muy poquita experiencia todavía. Está claro que lo que antes empieza a perder es el músculo, el cuádriceps fundamentalmente, y en este sentido el valorar si él tiene tenemos una cantidad de músculo suficientemente buena y si el área que tenemos de músculo es buena, o si no logramos hacerlo en el cuádriceps, en el vasto externo, que también se puede medir. Se están haciendo muchas cosas, nosotros estamos empezando, hay muy poquita experiencia todavía, pero no cabe la menor duda que la ecografía muscular nos va a dar una medida bastante directa, por lo menos si tenemos buena cantidad de músculo suficiente o no. Otra cosa es que en la insuficiencia renal crónica las fibras tipo 2 del músculo están alteradas y aunque tengamos mucho músculo, si no tenemos fuerza, nos va a servir de poco, ¿no? Y os recomiendo el artículo ese porque al prepararme esta charla lo encontré de un equipo de rehabilitación y de fisioterapia en la cual habla de integrar el eje neuronal, músculo esquelético para intentar dar no solo cantidad, sino calidad y funcionalidad, ¿no? Pero no cabe la menor duda que estamos y vamos todos a intentar, en la medida que le podamos, unos se especializarán más y otros menos, para ver qué cantidad de músculo tenemos, si hay infiltración grasa o no, y que son medidas que son de bastante fácil manejo a nivel grosero. Quiero decir, si es bueno o es malo y qué cantidad. Luego ya, si hay las fibras son mejores, peores, ya eso entrará, como siempre, en un grupo mucho más complejo, medir miostatina, medir LIF, medir miocitoquinas, que ya eso necesitamos una infraestructura mayor, pero la ecografía sí se está haciendo y los endocrinos en diabéticos lo están utilizando mucho. Nosotros te puedo decir que llevamos poquitos pacientes y estamos en esa línea, pero vamos a por ello. ¿Alguna pregunta más? No, yo podría decir. Si no, yo quería hacer una pregunta solo a Guillermina. ¿Qué hacemos? O sea, yo creo que hay uno de los grandes enemigos de la sarcopenia, sobre todo en nuestros pacientes, que son los ingresos hospitalarios. Quiero decir, tenemos un paciente medianamente estable que de repente ingresa por una infección respiratoria o por tal, y el paciente pierde masa muscular, pierde funcionalidad. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos? Hombre, ¿Qué recomiendas? Yo te podría contar que lo ideal sería que los pacientes se movilizaran lo antes posible en el hospital. Hubo una iniciativa que era que los equipos de rehabilitación en pacientes que se viera, pues pacientes muy mayores o que necesitaran estar mucho tiempo en decúbito y inmovilizados, empezaban a valorarlos y les enseñaban 4 o 5 ejercicios muy sencillitos y pasaban cada X tiempo. Lo ideal sería que pudieran estar en rehabilitación, pero eso es imposible por la presión que tienen, pero sí que realmente dieran unas pautas, y yo creo que si tú eres consciente del riesgo de pérdida de masa muscular que tienes, probablemente al paciente le vas a dar 4 ideas o 4 signos, cuanto más apoyado y con más especialistas mejor. Pero yo creo que teniéndolo en cuenta es como lo de la obesidad sarcopénica y lo de todo. Yo he oído muchas veces, están gorditos, están bien, que no, que puede estar desnutrido y encima con muchísima grasa, ¿no? Entonces, movilizar a los pacientes yo creo que es de las cosas más básicas y que se deben de hacer en todos los servicios, ¿no? Yo es que creo, no es que es espectacular, es que tenemos una asignatura pendiente, pero es que lo mismo que le pasa a nuestros pacientes le pasa al resto del hospital. Es decir, a mí esas actitudes de dieta absoluta, no lees. El paciente cuando ingresa tira de su músculo. De hecho, si os fijáis en las UCIs, cuando tú vas a ver al paciente al ingreso y lo ves 4 días después, los gemelos no existen. Y eso
es la energía que él necesita para mantenerse. Entonces, nutrición, aporte alimentario, calórico, pero eso es la gran asignatura en los hospitales. O sea, en los hospitales no hay dietistas ni nutricionistas, por lo tanto, esto es algo que tenemos que reflexionar también. Muy bien, pues última pregunta. Hola. Sí. Una pregunta, doctora. Quería, si habían correlacionado entre la obesidad y la sarcopenia, si había algún tipo con respecto a esa sarcopenia, si era funcional o no era funcional, y si la podíamos asociar a algún trastorno cognitivo. Un paciente que nos genera una obesidad con sarcopenia, si está relacionada con el deterioro cognitivo. Gracias. Yo creo que lo he comentado, pero una de las cosas, o sea, las dos cosas, a medida que el paciente va cumpliendo años o todos vamos cumpliendo años y entramos dentro de lo que se puede llamar la edad avanzada o nos hacemos ancianos, hay dos cosas. Una pérdida potencial de deterioro cognitivo, aunque el paciente esté bien, pero que hay que intentar mantenerlo, y luego, por otra parte, una disminución de masa muscular que siempre va a ser, vamos a decir, fisiológica, una sarcopenia fisiológica del paciente anciano y que se manifiesta fundamentalmente primero en el cuádriceps. Entonces, el que en un momento determinado, ya vamos a abrir todo el abanico, tengamos un paciente bien nutrido, que procuremos que no tenga deterioro cognitivo o que si lo tiene sea el mínimo posible, para que sea ese eje neuromúsculo nutricional y funcional sea adecuado, por supuesto tendremos que verlo. De hecho, nuestros pacientes en general mantenemos a los pacientes más años con vida, pero lógicamente son más mayores, con mayor deterioro, y que en todas las unidades, ¿por qué no las unidades cerca, se haga unos test en pacientes mayores para ver tan nimios como el mini-mental, el ver el deterioro, y que en un momento determinado haya como una reactivación y no dejar que ese deterioro vaya más, porque no podemos decirle que se mueva, que coordine, que se nutra bien, que entre en diálisis y que monte en patinete. Es imposible. Pero vamos a hablar de un tratamiento integral, vamos a por todas. Con los medios que tenemos, por supuesto, pero si pensamos en que el paciente mayor va a tener un déficit de coordinación, vamos a enseñarle una serie de ejercicios para que no lo pierda, que se sienta seguro, que no pierda más músculo y que la coordinación la mantenga. Si le llevan todo el día en silla de ruedas para que no se caiga, difícilmente y no sale de casa. Una de las cosas que siempre recomendamos es que aunque tenga déficit de movilidad, procure, aunque sea acompañado, no es lo mismo pasear por un pasillo que verse en un espacio abierto y que tenga que orientarse, ¿no? Entonces son pequeñas cosas que ojalá tuviéramos una infraestructura mejor, pero que si lo pensamos en 3 minutos, y por eso he traído el artículo, creo que podemos simplemente dar 4 ideas, pero para que el paciente se dé cuenta de qué es lo que tiene que cuidar. Y puede pasar simplemente en una persona mayor por preguntarle si lee el periódico todos los días, si lee algún libro, si es capaz de retener lo que va leyendo, porque no le vamos a pedir que haga ejercicios muy complejos si no es capaz de enterarse de lo que lee. Sí, nosotros hacemos en boca. Muchas gracias. Creo que vamos a tener que cerrar porque ya hemos terminado. Y nos hemos pasado un minuto y ha empezado el siguiente simposio. Ay, Dios, por Dios, con esto solo agradeceros. Creo que el comentario de Guillermina resume todo el espíritu del simposio de hoy. Los déficits no van separados, van unidos. Gracias por vuestra atención y enriquecer la discusión con vuestras preguntas.